Jesús se acerca a la humanidad para traer consuelo y restauración. Jesús viene a la tierra no para señalar porque yo soy malo o porque soy bueno. Él viene a la tierra con el propósito de restaurar y de unir al hombre y sacarlo del pecado original para que pueda glorificar al Dios aquí en la tierra y también proyectarse para lo que el Señor Jesús promete. El Señor Jesús promete vida eterna. Es decir, cuando nosotros tenemos realmente la fe, estamos sembrados en la fe, perdón, nosotros tenemos que estar con el convencimiento de que si me llegara a morir ahora, yo me llego a morir ahora, yo sé que voy a ir a compartir vida eterna con el Señor Jesucristo porque Él me ha prometido a mí y le promete a todas las personas que le reciben que van a estar juntamente con Él en el reino de Dios. Vida eterna. Estaba tocando la pastora Victoria que se han muerto 3 personas de sus amigas. No sabemos si esas personas, sus nombres estaban inscritos en el libro de la salvación. No sabemos si esas personas tenían el convencimiento de que si se iban a morir, iban a compartir vida eterna con Dios. No sabemos. Pero yo quiero que tú que estás aquí, que vienes por primera vez y si no tienes el convencimiento de la vida eterna, de que tú hoy puedas abrir tu corazón para que Jesucristo se entrone en tu vida. Para que Jesucristo sea el Señor de tu vida. El Señor Jesús es el que marca la diferencia para la humanidad. Es por ello que la humildad de Él hace de que sus discípulos le puedan servir. Cuando Jesús habla, lo habla desde el corazón y no para entronarse como hombre, sino para glorificar el nombre de su Padre Dios, que aún Él no había demostrado. Jesús, en la humildad, Él le dice a Dios que tenía que dejar la parte humana para entrar en la parte espiritual, pero que en la parte humana Él no podía, mas en la parte espiritual Él sí podía. Dios se manifiesta a través de Jesucristo para que el propósito del mismo Dios se cumpla aquí en la tierra a través de Jesucristo. Nosotros por eso hoy vamos a hablar sobre el propósito de Dios con tu vida para podernos involucrar. Y leemos la palabra que está en Mateo capítulo 21 del versículo 1 al 11. Y dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ello, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Mire qué bonita esa palabra. Cómo termina, que están exaltando al Señor Jesús. El Señor Jesús, lo primero que hace a través de esta palabra que acabamos de leer, es que Él acerca a personas
a los cuales le tiene confianza. El Señor involucra a las personas que le tienen confianza. Por eso inicia en el versículo número 1, y me lo van poniendo por favor, que Él, por favor póngame en el número 1 del 21, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betsaida, el monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos. Esto es que el Señor quiere que las personas cercanas estén comprometidas con el propósito de Dios. Acerca a los discípulos. Ahora, cuando los discípulos están cerca del Señor Jesús, Él lo que hace es hablarles para que se involucren en su obra y les dice: vayan al pueblo que tienen al frente y tráiganme un asno con un pollino. Yo les mandé a los chicos que me pusiesen un pollino o un burrito, pero no lo van a poner porque creo que no lo tienen allí, pero si lo tienen, ahí lo tienen. Mire, eso es un pollino, no un pollo, sino un pollino. Es decir, es un animalito de 4 patas que apenas va a empezar a vivir la vida como animal. Que en la parte humana yo diría que no tiene pecado, que aún no tiene cargas. Un animal que solamente se presta para acariciarlo. Un animal que trae como esas ganas de apretarlo, ¿no? De achucharlo. Y es lo que el Señor tiene para hacer la entrada triunfal en Jerusalén. El Señor no solamente habla del pollino, sino que habla del asno. El asno ya es un burro o una hembra asna que ya está maltratada por golpes, herida, que lleva carga todo el día de arriba para abajo y que no se puede quejar, que ya tiene llagas aquí en la parte de los costados, que su vida va a ser siempre trazada para llevar cargas de las personas y que se montan las personas encima y las maltratan. Una asna nació para llevar peso. Y cuando yo estaba preparando este tema, puse en la parte del asna que es un animal que tiene orejas largas. Mire al asno que tiene al lado, o mire al pollino que tienes al lado, porque son dos, son la madre y el hijo o la hija. Pero tú al lado tienes a una persona que Jesús ve como un animal, no, sino como una persona quizás maltratada y herida. Una persona que todo el mundo patea. Una persona que todo el mundo utiliza, pero que no le reconoce. Una persona que está herida del corazón. Una persona que tiene perturbación en su espíritu y en su mente. Una persona que no es reconocida por la sociedad. Y la asna es la enseñanza para el pollino, que es humilde, que no entiende. Pero esto me lleva a mí a enlazarlo con la familia. Como cuando una madre o un padre está herido, cómo también transfiere las mismas heridas a la persona que apenas está empezando a vivir. Y el Señor quiere liberar a la persona. El Señor quiere montarse en el asno o en el burro y aún también montarse en la vida del pollino. Es decir, el Señor quiere gobernar en tu casa y en mi casa. El Señor quiere que cuando Él se monta en mi vida,
yo sea reconocido en todo lugar. Porque cuando el Señor se montó en el burriquillo o en el asno, fue reconocido allí en la entrada de Jerusalén. Y cuando nosotros hablamos de Jerusalén, estamos hablando de la parte donde inicia la liberación y la restauración para tu vida y para mi vida. No todo el mundo reconoce a Jesucristo como único y suficiente Salvador. No todo el mundo cree que Jesucristo es el Señor. En la parte oriental no creen en Jesucristo el 95% de las personas. Creen en otros dioses, dioses ajenos al Señor. Pero el Señor está rompiendo estructuras en la parte oriental, así como lo ha hecho en la parte occidental. Nosotros tenemos el privilegio de tener a Jesucristo como único suficiente Salvador. Nosotros por eso hoy estamos celebrando la fiesta de la entrada a Jerusalén. Gloria al Señor. Y la entrada a Jerusalén, el Señor la hace humildemente. Es por eso que el Señor llega a tu vida sencillamente y toca la puerta de tu corazón. Y toca tu corazón para decirle: por favor, ¿me dejas que yo me entrone en tu vida? ¿Quieres tú ser exaltado? Permíteme que yo entre a tu vida para que cuando yo me monte en tu vida y me entrone en tu vida, tú mejores en todas las áreas. Ya no te metan patadas, ya no te odien, ya no tengas resentimiento, ya no tengas fisuras en tu mente ni en tu corazón, sino que tú te entrones con el Dios de la gloria que soy yo. Yo quiero llevarte a lo mejor, dice el Señor. Y es por eso. ¿Por qué me lo quitan, por favor? No sean eso. Ahí está la predicación. No me lo quiten. Ya sabemos que estamos en nueva vida, pero esta imagen no la ponen todos los días. Este eres tú y ese soy yo. Mira al que tienes al lado. Dile: ese asno soy yo. Mira, dile: hoy Jesús. Que se escuche y diga: hoy Jesús se va a entronar en mi vida. El Señor se va a entronar en tu vida. Yo quiero que el Señor se entrone en tu vida. Yo quiero que el Señor sane todas las heridas. Mire, tengo una nota aquí en letra pequeña donde dice: el asna tiene que ver con la gente ruda, tosca, con la gente que soporta la calamidad. El Señor se va a entronar en ti porque conoce tus condiciones como persona y porque va a tener en cuenta lo que tú eres en este momento. Si la gente no te tiene en cuenta, el Señor te va a tener en cuenta. Mire, ¿qué más rudo que Pedro? Pedro soez, grosero, con pataleta, pescador. Yo creo que Pedro fumaba. Yo creo que Pedro decía palabrotas. Porque yo he estado en la mar, no he estado en un barco montado pescando, pero sí he estado cerca del mar y he visto personas que salen a faenar. ¿Saben qué? Son rudas, son soeces, son infieles, porque dice por ahí un adagio que cada marinero tiene un amante en un puerto. Infieles. Yo creo que no tienen amor para con las personas. Y el Señor llamó a Pedro porque él era un burro que le iba a servir. Y el Señor llamó a Pedro y lo llamó con el pollino de su familia, porque la familia de Pedro también le iba a servir. Tremendo. Entonces, ¿cómo no vamos a celebrar nosotros la entrada triunfal a Jerusalén? Tú no vas a celebrar el Día de Ramos, porque ya nosotros no somos religiosos. Hoy nosotros celebramos la entrada triunfal a Jerusalén. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Cómo no vamos a celebrar nosotros la entrada triunfal a Jerusalén?
Si el Señor nos está tomando en medio de nuestro dolor, de nuestra rebeldía, en medio de tanta terquedad que nosotros mantenemos, el Señor se quiere entronar en tu vida. El Señor quiere restaurar tu familia. Pero para restaurar tu familia, primero tiene que restaurarme a mí. Y el Señor va a restaurar este burro o esta asna. Hazte así. Hazte así. Dilo. Di, Señor, restaura. Depende de lo que tú. Yo era un burro. Ahora soy un caballo. Escúchame. Y yo necesito este burro tiene que ser restaurado, ¿no? ¿Y tú qué? Tú no te vas a decir. Yo lo tengo claro, porque cuando yo me dejo tratar por el Señor me cambia y me permite exaltar su nombre, y Él me exalta a mí cuando yo lo exalto a Él. ¡Qué tremendo! Entonces el Señor no solamente le habla a las personas cercanas como a sus discípulos para que se involucren y se comprometan con su obra, para que vayan al frente, al pueblo del frente, traigan un burrico con un asna, con su pollino, y dice él, tranquilos, que yo no me los voy a robar. Díganle al dueño que yo lo voy a devolver luego. Que yo quiero tomar prestado lo que es de él, pero se lo voy a devolver para que ese asno y ese pollino sean exaltados. Es decir, todo lo que tú tienes debes de entregárselo al Señor, porque el Señor no se lo va a quedar, porque Él no necesita nada de lo tuyo. Él necesita es tu corazón. Él necesita de que tú realmente seas sencillo, porque Él te va a devolver con creces todo lo que quizás dice el mundo que te lo ha quitado. Porque el Señor te va a devolver, en vez de amargura, gozo, en vez de tristeza, alegría, en vez de ruina, riquezas. En vez de estar en la parte religiosa, estar en la comunión con Dios. El Señor te va a quitar y me va a quitar a mí la parte de rezar para orar. El Señor lo que hace es devolvernos a nosotros la relación con el Padre de la gloria. Porque el pecado me separó de la presencia de Dios, pero el Señor Dios se hace hombre a través de Cristo Jesús para que yo tenga comunión con Él y mis pecados sean perdonados. Por cuanto todos habíamos pecado, tendríamos que estar destituidos de la presencia de Dios, pero el Señor Jesucristo se montó en este pollino para darle libertad y para dar identidad con Dios mismo. Así también lo hace contigo. Por eso nosotros ya no somos esclavos de nada. Nosotros andamos en libertad. Si estábamos como Pedro fumando, ya dejó de fumar Pedro. Si Pedro decía palabrotas, ya dejó de decir palabrotas. ¿Saben por qué? Porque el Señor cambia todo en nosotros. Si Pedro estaba herido de corazón, fue restaurado el corazón de Pedro. Si Pedro tenía sus pensamientos perversos, el Señor llegó a su vida y se montó en su vida y cambió sus pensamientos y puso sus pensamientos, los pensamientos de Jesús en los pensamientos de Pedro. Y eso es lo que nosotros hoy debemos de tomar. Señor, yo quiero tener todo lo tuyo en mí. Por eso entrónate en mi vida. Yo no sé si eres una asna, yo no sé si eres un burro, yo no sé si eres un pollino, pero el Señor vino para cambiar todo. Al burro, al asna y al pollino. Denle un fuerte aplauso. Yo no sé qué animal eres tú, pero yo sí sé que soy un burro de Cristo.
Aunque se me vean las orejas largas todavía, no pasa nada. ¿Saben por qué se me ven las orejas largas? Porque voy a cumplir 60 años. Y cuando uno va creciendo en edad, le van creciendo la nariz y las orejas. Y lo otro se vuelve pequeño. Mal pensados. Escúcheme. Entonces el Señor compromete a los que tienen propiedades. El segundo punto. Segundo punto es el que el Señor compromete a los que tienen propiedades. Dame, que yo te lo voy a devolver. ¿Sí o no? El Señor hace que lo que Él dice se cumpla, porque el Señor necesita todo lo mío, no una parte, no el 25%, no el 50%, ni el 75%, ni el 99.9%. El Señor necesita el 100% tuyo y mío. Quiere todo lo tuyo. El Señor quiere gobernar en tu alma, en tu mente, en tu espíritu y en tu cuerpo. Por eso el Señor tomó al pollino y la asna. ¿Saben qué? Me los llevo, porque les voy a enseñar cómo van a ser glorificados. Y ahora nosotros le pertenecemos al Señor, pero el Señor no nos hace esclavos de la maldad, sino libres para estar gozosos en este tiempo. El Señor dice a través de lo que necesito de ti para que tú puedas ver los milagros a través de mi vida. Yo necesito lo tuyo para que tú te potencies en la parte de predicación. Yo necesito tu vida para que tú puedas ser ungido para ungir. Yo necesito de ti para que tú puedas ser restaurador de familias. Yo necesito de ti para que tú glorifiques mi nombre en todo lugar donde yo te permito estar. Yo necesito de ti, dice el Señor. Dame lo tuyo, que yo te lo voy a devolver. ¿Saben qué? A nosotros nos conviene entender la palabra del Señor. Entonces nosotros, cuando entregamos, nos comprometemos y nos involucramos. Por eso la palabra, el título es involucrados con los propósitos de Dios o en los propósitos de Dios. Si Jesús estaba involucrado con todo lo de Dios, tú y yo, siendo cristianos, tenemos que estar involucrados y comprometidos, porque el Señor nos ha dado una nueva identidad. Entonces, qué importante que yo pueda ser cercano al Señor. Qué importante es que yo pueda entregar todas mis pertenencias y todo lo que soy al Señor para que Él se glorifique. Y número 3, el Señor lo que hace es involucrar a la multitud, no solamente a los cercanos, no solamente a los que tienen las propiedades, sino a los que están con la multitud. Versículo 8 al 11, por favor quíteme el asno, el pollino, y nos vamos para el versículo 8 al 11. Venga, 1, 2 y 3, ¡plac! Y la multitud, que era muy numerosa, ¿era muy qué? Tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¡Qué tremendo! Dice que las multitudes también el Señor las ve para involucrarlas y para hacerlas comprometer en su obra. Todos los que estamos aquí, a partir de esta palabra, tenemos que estar alegres para celebrar y sentirnos involucrados y comprometidos con la obra del Señor. Ninguno de los que estamos aquí, aunque tengamos las orejas largas, aunque tengamos dolor en el corazón, pero no porque me va a dar un infarto, sino porque
tanto sufrimiento he tenido, que he tenido mucha amargura y no he podido perdonar. El Señor hoy te dice: yo te voy a utilizar. Tal como has venido, el Señor te va a utilizar. Y el Señor por eso dice a las multitudes y les dice: yo quiero que vosotros participéis en mi fiesta. ¿Y sabe qué fiesta se levantó? Dice en Levíticos 23, 39 al 40, que cuando celebraban 7 días de fiesta, la gente hizo lo siguiente: para los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. Ay, Dios, fiesta. ¿A quién no le gusta la fiesta? Levante la mano al triste. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. ¿Saben qué? Sigamos. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Mire qué tremendo. Cuando estaba leyendo yo esta palabra, y nos vamos al versículo 39, mire lo que dice en el 39: el reposo. ¿Saben qué les estaba diciendo el Señor a la multitud? Que Él era en el quien tenía la gente que descansar. Que no era un día de fiesta, sino 365 días de alegría. Porque el Señor es el reposo. Porque cuando yo tengo a Jesús, yo debo de descansar en Él. Porque cuando yo tengo a Jesús, yo tengo que crear en mi confianza, porque Él es la confianza. Porque cuando yo tomo a Jesús, no por un día, sino por toda mi vida vivida aquí en la tierra, el Señor me restaura para que yo le glorifique y pase 365 días lunares y solares aquí en la tierra teniendo confianza en Él. El Señor nos dice en su palabra, siendo el reposo: por nada estéis angustiados ni afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con acción de gracias. Y entonces yo, ¿cómo no le voy a agradecer a Jesús por haberse montado en mí hace unos 24 años en mi vida? Se entronó en este burro que nadie miraba, en este burro que maldecía, en el burro que estaba amargado, en el burro que siempre se levantaba un lunes y decía: otra vez lunes me toca ir a trabajar, otra vez la misma comida, más frijoles, más sancocho, siempre lo mismo. El hombre que no perdonaba, el hombre que siempre renegaba, el hombre que siempre estaba mal pensando, el hombre que tenía una mirada lujuriosa, el hombre que era egoísta. Ese era yo. Pero Jesús me restauró y me compró con su sangre, porque Él pagó un precio en la cruz del Calvario. Y cuando el Señor se montó en este burro, y cuando el Señor se monta en tu vida, entonces nosotros hacemos la entrada triunfal a Jerusalén, porque en Jerusalén es allí donde se va a cumplir el tiempo de Dios. El Señor Jesucristo no solamente se montó en el asno, en el burro, o se montó en el pollino, sino que el Señor Jesucristo abrió el preámbulo para entrar en lo que había de suceder. Él tenía que ser sacrificado como un cordero, pero el Señor fue a la cruz y Él sabía que el propósito de Dios no era matarlo, sino traer restauración a toda la humanidad. El Señor sabía que el sacrificio que Él iba a dar iba a traer restauración a la tierra, que iba a mover las autoridades y que iba a traer conflicto social, pero que iba a traer esperanza para aquellos que le habían recibido como único suficiente Salvador. El Señor sabía que iba a morir, pero también sabía que iba a resucitar
porque al tercer día, según las escrituras, Jesús resucitó y la piedra se movió. Y allí llegaron personas a glorificar su nombre. Y entonces la entrada triunfal a Jerusalén es el preámbulo de la libertad para las personas cristianas. El Señor Jesús quiere contar contigo y aún también conmigo. La palabra nos dice en Mateo 11, 28, 30, si me la pueden poner por favor. Mira lo que dice, qué tremendo. Burros, asnas y pollinos. Mire lo que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso, no menso, manso y humilde de corazón. Por eso, burro, asna, pollino, debemos de ser mansos y humildes de corazón, porque si somos humildes y mansos, dice el Señor, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y sabe qué hay en el alma? Los sentimientos, las emociones y la voluntad. Eso tiene que ver con el ser del hombre. El Señor quiere que nosotros como personas estemos en libertad, porque Él quiere entronarse en tu vida y también en la mía. Porque mi yugo es fácil, dice el Señor. Ser cristiano no es una carga. Ser cristiano no es una carga. Ser cristiano es andar nosotros en libertad y volando o caminando como por encima de la tierra. Ser cristianos es estar uno en paz con Dios, consigo mismo y con el hombre. Ser cristiano es llevar todo lo que tú eres a los pies de Cristo, porque Él quiere restaurar todo lo que tú eres. Y la imperfección tuya Él la quiere restaurar. Y por eso dice: mi yugo es fácil. El cristianismo no es complicado, amigos y amigas. El cristianismo tiene que ser de entronar a Jesucristo en tu vida. Y cuando tú lo haces, Él se glorifica y te glorifica como glorificó al asno, al pollino, entrando a Jerusalén. Yo quiero que te pongas en pie, con tus ojos cerrados. No me mires a mí. Y si estás cansado de ver mis orejas, mira al Señor. Cierra tus ojos. Imagínate cómo Jesús se monta en ti y hace la entrada triunfal en Jerusalén. Cómo el Señor te toma, hace este trabajo mental, hazlo y sonríe y dile en tu espíritu: gracias, Jesús. Gracias porque la gente está diciendo Hosana, Hosana. Te glorifican a ti y también a mí, porque tú has hecho que hagan un pasillo para que mi nombre sea glorificado. Porque el Señor nos llevará a que seamos exaltados, así como Él ha sido exaltado. Porque el Señor quiere restaurar todo en ti. Alégrate, gózate, gózate. Yo le pido a aquellas personas que vinieron por primera vez, que quiero orar por ellos. Y si pueden dar un paso más de venir al altar, que yo quiero orar por ti. Al Señor no le interesa cómo te encuentras. Al Señor le interesa es cómo te vas a ir. Ven al frente. Ven a aquellos que vinieron por primera vez. Yo quiero orar por vosotros. No te quedes ahí. El Señor conoce tu corazón. El Señor sabe cómo estás, cómo te sientes.
Si has sido menospreciado, menospreciada, no lo sé. Si has sido ultrajado, ultrajada, si has sido engañado o engañada, no lo sé. Pero el Señor sí conoce tu situación, cómo te encuentras. Aún hay personas allí que necesitan pasar. Mira, no te vayas sin el regalo, no por el bolígrafo. No te vayas, no te vayas, no te vayas con esa carga con la que tú viniste. Ven y llévate a Jesucristo en tu corazón y entrónalo en tu vida para que tu vida tome sentido.